Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a estar viendo cómo conectarnos a una aplicación, a un origen de datos, base de datos directamente. Este es el caso Nordwind. El objetivo de esta clase, va a ser un poco más extensa, es repasar y mostrarles las buenas prácticas a la hora de desarrollar nuestro tablero de control, ¿no? Si bien hemos visto cómo conectarnos, por ejemplo, a un fichero plano, un Excel, hacer algunas transformaciones y después generar nuestro propio informe, la idea es que en esta clase podamos ver de punta a punta cómo hacer cuando, por ejemplo, nos tenemos que conectar nuestro sistema de gestión, nuestro ERP, y cómo extraemos esa información, cómo la relacionamos, cómo generamos nuestro tablero comercial. En este caso va a ser el ejemplo de las ventas, ¿no? Es decir, cuánto facturamos, cantidad de órdenes, etc. Bien, abran Power BI, creen un proyecto nuevo. Nosotros vamos a estar todos desde esta página, que es el informe general. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer, ¿qué sería? Bien, obtener los datos. Entonces, en la parte superior, en la barra de herramientas, tenemos obtener datos. Hacemos clic y recuerden, aquí nos va a aparecer la ventana con todos los conectores nativos. ¿Está bien? En este caso vamos a conectarnos a una base de datos SQL. Entonces vamos a escribir en el buscador SQL. Nos van a filtrar todas las opciones de SQL. En este caso tenemos que conectarnos con la que dice base de datos SQL Server. Vamos a dar conectar. Y aquí, el primer paso, a diferencia de lo que sería un fichero plano, ¿qué sería? Las credenciales. ¿Qué quiere decir? Nosotros, en la realidad, cuando nos conectemos a una base de datos, el área de IT, de administración de base de datos, no tiene que permitir un usuario, una dirección, donde conectarnos para poder extraer la información. Básicamente ustedes tienen que mandar un correo, solicitarles por favor las credenciales, y aquí conectamos. En este caso, nosotros hemos generado dentro de la universidad un servidor, ¿no? Aquí nos vamos a conectar a este servidor, que la dirección que van a tener que colocar aquí donde dice servidor es taller.uca.edu.ar. Base de datos es opcional, no tenemos que poner nada. Y aquí le vamos a dar a aceptar. Nos va a aparecer esta nueva ventana. Y aquí es donde nosotros ponemos las credenciales de usuario y contraseña. Pero antes, veamos lo siguiente. Tenemos tres opciones. Una es por Windows, otra puede ser por base de datos, o la última puede ser una cuenta de Microsoft. ¿Está? En este caso vamos a hacer una conexión mediante base de datos. Entonces aquí, donde dice nombre de usuario, van a tener que colocar el usuario que se denomina participante y la contraseña, en este caso, busca. ¿Está bien? Igual les voy a estar facilitando aquí en un archivo, dentro del taller, las credenciales. Conectamos, le damos a aceptar, es un aviso de que no está cifrado, no le dan OK, y aquí va a aparecer una nueva ventana de navegador, donde en esta ventana tenemos la base donde nos estamos conectando, que es taller UCA, y tenemos las tres bases disponibles, una de BI, otra Nordwind y otra Tango. Nosotros para este caso vamos a trabajar con la que dice Nordwind, entonces ustedes hacen clic en el desplegable y vamos a ver muchas tablas. Cada una de estas es una tabla dentro de la base de datos. Para que seamos conscientes, cuando nosotros nos conectemos a una base de datos, de cualquier sistema de gestión, imagínense en el Tango, Begerman, el SAP, no van a ver 40 tablas, van a ver miles. ¿Tá? Y esto es muy importante que comprendamos lo siguiente. ¿Dónde vamos a buscar esa información? ¿Dónde está la información de ventas, de productos, de categorías, etcétera? Bueno, toda esa información, por lo general, en los sistemas, hay un documento que sería el diccionario de datos. ¿Tá?
donde explica en qué tabla y qué contiene cada uno de estos campos. Esto también se lo pueden solicitar al área de IT que les facilite este diccionario. ¿Está bien? O sea, es importante a la hora de desarrollar que tengamos en cuenta que hay toda una etapa exploratoria de dónde está la información para consumirla y para luego poder desarrollar nuestro informe. ¿Está bien? Entonces, aquí estamos utilizando la base Nordwin. Entonces, paso siguiente para extraer esta información es lo siguiente. Vamos a extraer algunas tablas, no queremos todas las tablas. ¿Qué tabla vamos a extraer? Bueno, la que dice Customers, que sería la de clientes, la que dice órdenes, la que dice orden detalle, orden detail, y por ejemplo la de productos. ¿Está bien? Le vamos a dar, bueno, ustedes observaron cada vez que dimos clic a cada una de las tablas, vimos una preview con toda la información. Algo interesante cuando nos conectamos a base de datos es que la importación por lo general es mucho más limpia que un fichero plano como es un Excel, ¿no? ¿Por qué? Porque el Excel puede tener formatos distintos y no se interpretan correctamente. En cambio, en las bases de datos, por lo general, eso ya está más estandarizado y no siempre, pero por lo general es más sencillo trabajar con base de datos que con Excel. A ustedes les parecerá extraño, pero la realidad es esa. Bueno, le damos cargar y en este momento lo que está haciendo Power BI es importando las tablas hacia el informe, o sea, hacia la aplicación. Esto puede tardar unos minutitos. Tengan en cuenta que hay varios datos que van a estar registrando. Bien, ahí terminamos. Bueno, como pueden observar del lado derecho, perdón, tenemos las tablas. Recuerden, antes teníamos una sola, ahora tenemos varias. Una de clientes, una de detalle de órdenes, una de órdenes y una de productos. Vamos a ir al visor del modelo de datos. Bueno, como podrán observar, le voy a hacer un zoom out. Aquí están mis 4 tablitas. ¿Ok? Donde tenemos los clientes, los productos, el detalle de órdenes y las órdenes. ¿Por qué está separado las órdenes de detalle de órdenes? Bueno, esto es algo que nos va a pasar en la mayoría de los sistemas. Básicamente, cuando nosotros nos conectamos a las tablas puras, donde está la información almacenada en estos sistemas, la lógica de desarrollo no necesariamente es la misma lógica de negocio. ¿Qué quiere decir? Nosotros, para tener toda la información, por ejemplo, tenemos en 2 tablas separadas. ¿Tá? ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa básicamente por una cuestión de performance, optimización a la hora de desarrollar los sistemas, ¿no? Y tengan en cuenta qué pasa, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque la tabla de órdenes guarda información general de una orden, ¿no? Es decir, ahí vamos a tener el dato de un cliente, y vamos a tener la fecha de la factura. Ahora, en el detalle de la orden, ¿qué vamos a tener? Los ítems dentro de esa orden, ¿no? Imagínense el producto 1, producto 2, producto 3, etc. Entonces, algo interesante también para ver es Power BI automáticamente nos hizo las relaciones, ¿no? Como pueden ver, las relaciones son un cliente puede tener muchas órdenes, ¿está? Una orden de cabecera puede tener muchos ítems. Un producto puede tener muchos detalles de órdenes. ¿Está bien? Estas relaciones, comprendan, lo que nos está explicando es que en una misma orden de detalle, el mismo producto no puede estar 2 veces, ¿no? Siempre va a estar en un ítems el producto con la cantidad, el precio unitario, lo que sea. ¿Tá? Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos esta relación, analizamos, les recomiendo que vayan a la sección de datos para explorar qué información contiene cada una de estas tablas que estamos consumiendo. Recuerden, por ejemplo, la tabla clientes, que es la que estoy viendo en este momento, bueno, tiene la ID del cliente, el nombre de la compañía, el contacto, bueno, la dirección, la ciudad, el país, el teléfono, el fax, bueno. Después, por ejemplo, la tabla de productos, que tenemos información en la ID del producto, el nombre del producto,
la categoría, en este caso es un ID, la cantidad de unidades en stock, el precio, ¿no? Y si está descontinuado o no. Bueno, es información relevante. Después, la tabla de órdenes, como pueden observar, que sería la cabecera de la orden, o sea, el encabezado de una factura, imagínense en eso. Tenemos el ID de la orden, el cliente ID, bueno, en este caso Employee ID, que sería seguramente el vendedor, la fecha, cuándo se requirió, cuándo se entregó, bueno, el nombre de la entrega, ¿qué más tenemos? Informaciones, bueno, el país de entrega, y dentro de lo que es la tabla de detalle, como pueden ver, es el orden ID, el producto ID, el precio unitario, la cantidad y el descuento. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a volver al informe. Una vez que nos conectamos a nuestra aplicación, vamos a diseñar nuestro tablero. ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿Cuál es la metodología? Bueno, a la hora de hacer un tablero de control, es importante que existen distintos tipos de metodologías. Una muy recomendada, y las que por lo general hemos utilizado los que nos dedicamos a esto, es una que se denomina DAR, Dashboard Analytics and Report. Básicamente, cada aplicación, cada reporte que uno genera o construye, tiene que contar con varias hojas. Una que sea el dashboard, es decir, la panel principal, que resuma los principales indicadores. Luego, una o varias hojas de análisis. ¿Ah? Y por último, una hoja de report o detalle, donde explique cada uno de esos indicadores que figuran. Es decir, si queremos ir al detalle del ítems que construye el indicador, también poder acceder. O sea, uno permite hacer un análisis de algo general a algo particular, o de algo particular a algo general. ¿Está bien? ¿Por qué es importante este tipo de metodología? Porque si no se trabaja con esta lógica, después genera desorden, ¿no? Y aparecen aplicaciones que tienen cientos de hojas que nadie utiliza. Entonces, la forma correcta de trabajar sobre este tipo de herramientas es con una metodología como es esta, que nos va a permitir tener una guía a la hora de analizar la información. ¿Está bien? Y que cada uno que entre a la aplicación o a las aplicaciones dentro de la organización tenga el mismo criterio, ¿no? Y no se pierda dentro de todas las hojas que puede tener esta aplicación. Recuerden que Power BI, una vez que terminamos de diseñar o desarrollar, lo publicamos. ¿Para qué? Para poder compartirlo con otros usuarios. ¿Está bien? Porque la idea es generarlo una vez y después simplemente nos va a servir ese informe para analizar y tomar decisiones. Bien, entonces, lo primero que voy a hacer a la hora de desarrollar y diseñar es, en la parte superior, en ver, voy a hacer clic sobre líneas cuadriculadas, aquí está. Esto nos va a permitir tener una cuadrícula de dónde posicionar los objetos. También voy a poner ajustar a la cuadrícula. Y esto se va a activar cuando agreguemos el primer objeto. En este caso voy a agregar la primer tarjeta. Entonces voy a hacer clic sobre la tarjeta, aquí, y me va a ver dentro de mi hoja del informe. Entonces, ¿y qué voy a hacer como primera grilla? Bueno, lo que quiero ver es la cantidad de órdenes. Entonces, ¿cómo cuento la cantidad de órdenes? Bueno, muy sencillo. Lo primero que voy a hacer es, marco el objeto, está activo, como pueden ver están marcados. Voy a ir al lado de los campos, aquí voy a buscar dentro de la tabla órdenes, voy a buscar el order ID, que está aquí, y lo voy a arrastrar hacia la ubicación de campos. ¿Está bien? Entonces aquí me va a figurar que cuenta 830 órdenes. ¿Está? Algo importante para que tengamos en cuenta a la hora de diseñar o desarrollar es que, por ejemplo, si yo copio el order ID y lo pego acá al costado del objeto, control C, control V, o botón derecho, copiar objeto visual, y después posiciono sobre la hoja en blanco, y hago clic, hago control V corta, al mismo tiempo me pega lo que hemos copiado. ¿Está?
Bien, entonces, tenemos el mismo objeto, pero este segundo objeto tarjeta que genera aquí, no, le voy a quitar el campo de recuento de ahí, ¿está? Y voy a ir a la tabla de detalles de órdenes, ¿está? Y voy a hacer clic sobre Order ID. Y aquí vamos a ver recuento de Order ID 2155 contra 830. ¿Qué está sucediendo acá? Básicamente, nosotros estamos contando dentro de la tabla órdenes, puede ir al mismo de los datos, dentro de esta tabla, el campo Order ID. Y en esta tarjeta, la que dice 2155, lo que estamos haciendo es contando el campo Order ID, pero de la tabla detalle de órdenes. ¿Y por qué una tiene más que otras? Porque recuerden que en la tabla de detalle, lo que tenemos es, para un mismo ID, los distintos productos que tenemos. En cambio, en la tabla de órdenes solamente tenemos un único order ID, número de orden. ¿Está? Entonces, volviendo al mismo, lo correcto es esto, ¿no? Es decir, 830 órdenes. Voy a borrar el antro. Ahí. Segundo, quiero saber el importe. Entonces, vamos a generar otra nueva tarjeta. Voy a ir a la sección de la derecha, las visualizaciones. Voy a hacer clic en lo que sería visualizaciones. ¿Está bien? Y aquí vamos a hacer cantidad por precio. ¿Tá? Entonces, bueno, acá tenemos un problema. ¿Tá? ¿Por qué? Porque no tengo un campo importe generado. Podría generarlo desde la transformación de datos, sí. Lo vamos a hacer desde una función DAX. ¿Está bien? Recuerden, las funciones DAX son medidas que nos van a permitir hacer distintos cálculos. Nosotros veíamos la función calculate, que nos sirve para filtrar. En este caso, lo que voy a hacer es una función suma. Básicamente, me voy a posicionar sobre la tabla orden de detalles, botón derecho, voy a hacer clic sobre nueva medida. Recuerden, me va a aparecer nuestro renglón de funciones. Y recuerden, el parámetro, acá vamos a estar programando en DAX, primero donde dice medida es a donde tiene que ir el nombre. En este caso le voy a poner importe. Igual, y ahí escribimos la función. Básicamente nosotros lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Bueno, le voy a mostrar un error y después vamos a ver la función correcta. Voy a hacer un zoom de qué. Zoom, escribo, paréntesis, me desliza, tengo que poner el nombre de la tabla. En este caso es quantity, que es la cantidad. Pero recuerden, acá hay dos campos con quantity, nosotros necesitamos el que está dentro de la tabla order detalle. Puedo hacer clic sobre el mismo o tab y me autocompleta el campo. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí tenemos la cantidad. Nosotros podríamos agregarle el operador multiplicación y el precio. Price. No. El campo se llama, ¿cómo se llama? Unit price, ahí está. Unit. Bueno, ¿qué pasa acá? No me aparece. Ok. ¿Por qué no me aparece? Porque la función zoom, como ven en el parámetro, no me deja. ¿Ah? Para poder hacer una multiplicación, una operación dentro de esto, nosotros tenemos que usar una función que es sumx. ¿Tá? Y ahí, como pueden ver, el sumx te permite, bueno, a partir de la tabla y generar la expresión. Entonces, primera parámetro, el nombre de la tabla, en este caso es order detail, ¿tá? Y el segundo parámetro, la expresión. Y acá sí me va a permitir hacer el quantity por el unit price. Cierro paréntesis, le doy a aceptar y acabo de generar mi
expresión DAX con sum X del importe. ¿Está? Bien. Entonces tenemos cantidad de órdenes, importe. ¿Está? Otra cuestión muy importante que quiero explicarles es lo siguiente. Nosotros, dentro de la tabla productos, que ven aquí al costado, hay un unit price. ¿Está? De hecho, si quieren, podemos ir a la sección de tablas, vamos a productos, y vemos que hay un unit price. ¿Qué quiere decir? Nosotros podríamos haber multiplicado la cantidad vendida por el precio unitario que está en la tabla de productos. Sí, pero puede ser que no nos dé lo mismo. Vamos a hacer una prueba. Vamos a generar una nueva medida. Voy a ir dentro de detalle de órdenes. Voy a agarrar botón derecho, nueva medida. Y acá le vamos a poner importe 2. Esto es igual. Entonces, ¿a qué? Dijimos sum X. ¿Está? Y acá tenemos la tabla. En este caso, order de detalle, coma. Entonces tenemos la cantidad, quantity, por... Y ahora tenemos un problema, porque el unit price acá no está dentro de esta misma tabla. Bueno, entonces aquí tenemos que llamar a otra función. Relate nos permite relacionar con el campo de otra tabla. En este caso, relate, y vamos a poner unit price, pero de la tabla productos. Cierro paréntesis, cierro un paréntesis, le doy enter. Vamos a agregar nuestra nueva tarjeta y le voy a agregar el importe 2. Bueno, y como pueden observar, como primera medida es, llevo a distintos valores. Y esto es importante comprender a la hora de analizar información de las bases de datos, es la lógica en cómo se almacena. ¿Qué quiere decir? En la tabla órdenes, de detalle, cada una de las facturas, nosotros pusimos la cantidad que se vendió realmente y el precio en el cual se vendió realmente. Y en la tabla de productos hay un precio. Pero en esa operación, por algún motivo, pudimos haber modificado ese valor. ¿Está? Entonces, hay una diferencia. Y por eso este valor es distinto al anterior. Yo quería mostrarles este error, esta gran diferencia, porque además de saber las credenciales para conectarse a un origen de datos, saber cuáles son las tablas que datos tienen, también tienen que entender cuál es la lógica de negocio. ¿Qué quiere decir? Imagínense en esto. Nosotros tenemos que un vendedor, ¿no? En una empresa podemos tener el vendedor asignado a clientes, es decir, tu cartera de clientes como vendedor de la compañía, tenés todos estos clientes. Bueno, pero ¿qué pasa? Ese vendedor en enero se va de vacaciones. ¿Y quién lo reemplaza? Otro vendedor. Entonces, durante enero vende otra persona. Entonces, si nosotros tomamos la información del vendedor que hizo la operación, vamos a tener un valor. Ahora, si vamos a analizar la información en base a la cartera de clientes, o sea, el cliente relacionado con el vendedor, vamos a tener otro valor. ¿Está bien? Eso va a depender del análisis que quieran hacer ustedes en ese momento, ¿no? Entonces, estos conceptos importantes que ustedes tengan es que a veces la lógica de negocio es distinta a la lógica de la programación, de cómo se guarda esa información. ¿Está bien? Entonces es algo que ustedes tienen que relevar, analizar en ese momento. Bien, voy a borrar este 1.45 millones.
Me voy a quedar con la cantidad de 830 y con 1.35 millones de facturación. ¿Está? Bueno, voy a hacer algo simple por el tiempo que tenemos, pero para que tengamos una idea. Algo importante a la hora de diseñar es no pongamos objetos en cualquier lado. Es decir, tengamos un criterio. ¿Cuál es el criterio? Esto es como una góndola de supermercado. ¿Está? Nuestros informes, hay secciones donde es muy importante el lugar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos a la máquina, abrimos el reporte, hacemos una lectura de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, por lo general, en cualquier monitor hacemos ese barrido, ¿no? Con la lectura. Entonces, a la hora de diseñar, tengamos en cuenta esto. Los principales, o sea, por lo general, los indicadores más importantes, ¿cuándo están? En la parte superior, aquí, ¿está? Y el menos importante, diríamos, es en la parte inferior derecha, ¿no? Porque es el último que vamos a ir a ver. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Otra cuestión importante son los filtros. Es decir, en Power BI, en todo tablero de control que tenemos, filtros. ¿Qué es un filtro? Es un objeto. En este caso van a ver aquí en las visualizaciones que hay un objeto que tiene como una tabla y un filtrito. Esto es segmentación de datos. Ese es un objeto de filtrado. Lo vamos a agregar. Ahí. Hay un error que cometí recién. Yo seleccioné el filtro y estaba activo el objeto tarjeta. Entonces me cambió mi objeto. Voy a volver hacia atrás o voy a seleccionar tarjeta para que se vea. ¿Qué quiere decir? Cada vez que van a agregar un objeto, tengan cuidado de que no esté activo ningún objeto, porque si no les va a cambiar el objeto que ustedes habían construido. Ahí lo desactivé, haciendo clic en cualquier parte en blanco dentro de la grilla. Voy a nuevamente seleccionar el objeto del panel de filtrado, y aquí, por ejemplo, vamos a agregar, bueno, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar las fechas, o sea, algo muy común que tienen todos los tableros, los reportes, que es el filtro de año, de mes, ¿está? ¿Y dónde lo vamos a ver? Bueno, dentro de la tabla órdenes, tenemos la fecha de la factura, o de la orden. Como pueden observar, aquí tienen un iconito de calendario. Como les había mencionado anteriormente, Power BI, a los campos que los interpretan como fecha, automáticamente generan como un autocalendario, donde si ustedes despliegan el mismo, van a tener la jerarquía y ahí van a ver el año, el trimestre, el mes y el día. ¿Está? Ustedes, para el panel de filtrado, podemos agregar el año. ¿Está? Es interesante. Yo acabo de agregar el año y me lo agregó como una especie de deslizador, ¿no? Ustedes pueden modificar esto. En la parte superior del objeto van a tener las distintas opciones de panel de filtrado. En este caso voy a elegir lista, así me queda como un listado. ¿Está bien? Algo interesante en los paneles de filtrado, si ustedes van a la sección de formatos, aquí, ¿está bien? Y van a la opción de general, nosotros tenemos las propiedades del objeto, la posición, que es la ubicación, opciones avanzadas, ¿ah? Tenemos el título, ¿no? Si quisiéramos agregarle título, ¿ah? Bueno, efectos, texto alternativo. Dentro de objetos visuales, configuración del segmento, vamos a tener las opciones. Y acá dice vertical. Si ustedes ponen horizontal, les va a aparecer una especie de botonera. ¿Ah? Son distintas formas visuales. Depende, bueno, acá ya el criterio de cada uno. Hay mucha documentación de lo que es diseños, o sea, atractivos. Tengan en cuenta que ustedes cada vez que hagan este tipo de objetos o tableros o reportes, lo visual es muy importante, ¿tá? Porque ustedes están vendiendo la información, diríamos. Entonces, tómense el tiempo para que quede realmente atractivo. Pónganle el logo, que los colores, que las letras se vean correctamente, no carguen mucho. En el concepto de lo que es Business Intelligence, a la hora de desarrollar tableros, el principal concepto que ustedes tienen que recordar es menos es más. ¿Tá? Entonces, pocos indicadores, pero que sean buenos. Entonces, tenemos los años, voy a agregar otro panel de filtrado,
Bien. Y en este panel de filtrado voy a poner, por ejemplo, los meses. Y este lo voy a dejar así como listado. Así se ve bien. Y voy a agregar otro panel de filtrado, aquí abajo. ¿Tá? Y acá voy a agregar el país de los clientes. Voy a ir a tabla Customer y voy a buscar el campo Country, que son los países. ¿Está bien? Bueno, entonces, aquí yo he decidido que el lado izquierdo de la grilla van a estar los filtros. Y si yo decidí eso, vamos a tener que respetar en todas las hojas ese mismo criterio. ¿Por qué? Mi recomendación es, no pongan en una hoja los filtros en el lado izquierdo y en la otra hoja en el lado derecho y en la otra en la parte superior y en la otra en la parte inferior. No, siempre el mismo criterio. Por lo general, en los diseños, los filtros siempre se encuentran en el lado izquierdo o en la parte superior. ¿Está? Los KPIs o los indicadores van en la parte superior, como resaltando, y aquí vamos a, por ejemplo, vamos a agregar un gráfico de mapa. Voy a agregar un gráfico, voy a hacer clic en el mapa. ¿Ah? Y en el gráfico de mapa, muy sencillo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si ustedes ven, el gráfico de mapa me ha agregado un montón de campos que tengo que completar para que me grafique el mismo. Entonces, primero es la ubicación. Entonces, voy a agarrar y voy a seleccionar Country. ¿Tá? Voy a hacer check y automáticamente me va a posicionar el país. ¿Tá? ¿Qué quiere decir? No necesitamos para lo que es país la latitud y la longitud, ¿no? Ya Power BI, o por lo general la mayoría de las herramientas de BI, Argentina sabe dónde queda, Estados Unidos sabe dónde queda, etc. Podemos tener problemas en las provincias, en los municipios, porque, o sea, San Martín vas a encontrarlo por todo lado. Entonces, en todas las provincias hay un San Martín, diríamos. Entonces ahí sí ya empieza a tener necesidades a veces de tener la latitud y la longitud. Pero bueno, para lo que es país, sirve. En este caso agregué el country. No tengo que agregar latitud, no tengo que agregar longitud porque ya automáticamente lo estaba ubicando. Puedo agregarle el tamaño a la burbuja. En este caso vamos a agregar el campo importe de la tabla de detalle que habíamos generado, esta función DAX. La podemos agregar en la burbuja. ¿Ah? Entonces la burbuja más grande son donde más vendemos. Y lo que sería, por ejemplo, la leyenda, aquí arriba, le podemos agregar nuevamente el país. ¿Está? ¿Para qué? Para que tenga un color distinto en cada uno de los países. ¿Está bien? Bueno, y ahora, por ejemplo, vamos a agregar un gráfico de Dona para ver la participación. Entonces voy a seleccionar el importe. ¿Está? Y vamos a hacer por cliente. Entonces, company name. ¿Ah? Entonces tenemos por cliente la distribución, ¿no? La participación. Algo importante cuando hicimos una torta, una dona, por ejemplo, ustedes pueden poner la ubicación de las leyendas, eso en el formato, leyenda, en vez de centrar a la derecha, lo podemos poner abajo, en el centro. Entonces, por ejemplo, lo ponemos aquí y nos figura de una forma un poco más visual. ¿Está bien? Y voy a achicar un poco el gráfico. Voy a agregar un gráfico de evolución para que veamos. Vamos a hacer un gráfico de área, mejor dicho. Ahí, nuevamente hice el problema. No está activo el botón. Ahí está. Gráfico de área. Este es un nuevo gráfico. Y vamos a agregar, por ejemplo, el eje X. Voy a agregar el campo fecha. En este caso voy a agregar order date entero. ¿Está? Y vamos a agregar el importe. Bueno, algo importante, agregué el importe y la fecha. Me dejó un punto. Esto es básicamente porque tenemos información de un solo año. Yo quisiera, y cuando agregamos, le podemos agarrar y quitar y dejar solamente los meses y los días. ¿Qué quiere decir? Si yo selecciono un mes particular,
va a bajar a un determinado día. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahí tenemos en FD las ventas por cada uno. Dentro del formato, recuerden, podríamos a etiqueta en datos, hacerle check para que vean los puntos, cuánto valió. Después, por ejemplo, esto es algo importante, buena práctica, es los objetos traten de no recargar. La información importante es lo que está graficando. ¿Qué quiere decir? Mucho título, línea, referencia. Los ejes que, por ejemplo, acá que el título diga mes, y teniendo los meses ahí abajo, se interpreta. Entonces no hace falta que esté la etiqueta mes. Eso se puede quitar. Por ejemplo, el eje X lo vamos a desplegar. Acá tenemos información sobre el eje X, ¿no? Concatenar etiqueta, por ejemplo. Son distintos tipos de funciones que nosotros podemos ir agregando o quitando, ¿está? Estos son los valores. Título, si queremos modificar, eje Y, vamos a ver aquí. Podemos agregar un mínimo, un máximo. Bueno, son distintas propiedades que uno puede ir teniendo dentro de cada uno de los objetos. Y en la lupita, recuerden, los que serían los gráficos de línea, tienen muchísima información. Primero, por ejemplo, podríamos agregarle algún tipo de línea promedio, o mediana, o percentil, ¿no? Es decir, por ejemplo, agregamos una línea de referencia. ¿Está bien? Para poder analizarlo. También podemos agregar un mínimo para saberlo. ¿Está? Podemos cambiar los colores. Es decir, por ejemplo, vamos a poner un rojo para que sea el mínimo que esté bien. ¿Está? Bien. Si nosotros quisiéramos cambiarle el nombre a esta página, podemos poner principal. Simplemente es modificar, doble clic sobre el nombre anterior, le ponemos principal. Principal. Después, cuando les mencionaba el tema del análisis DAR, Dashboard Analytics Report, refería a esto, ¿no? O sea, tenemos que tener una hoja principal y una o varias de análisis. En este caso es, por ejemplo, clientes. ¿Está? Entonces, nuevamente, ¿qué queremos hacer? Bueno, primero, tratemos de respetar los filtros en el mismo lugar. Shift, y podemos marcar cada uno, clic en cada uno de los objetos, control C, copiamos los 3 filtros, vamos a la otra hoja, control V corta, y pegamos los mismos filtros. Podemos seleccionar sincronizar para que estén sincronizados los filtros entre las distintas hojas. Y aquí lo que voy a hacer, por ejemplo, es vamos a hacer un KPI que diga la cantidad de clientes. Entonces, dentro de la tabla Customer, voy a hacer botón derecho, nueva medida. ¿Y qué van a hacer? Clientes. Voy a poner acá clientes como nombre. Es igual a un count, que es contar. Es importante entender que todo el tema de funciones DAX están en inglés. O sea, las expresiones se escriben en inglés. No es como el Excel que tenés español-inglés, solo inglés. Recuerden, yo les pasé un archivo donde tenemos las principales funciones DAX a utilizar. Igual dentro de la página de Microsoft, ustedes ponen funciones DAX y está toda la información necesaria con distintos ejemplos. ¿Está bien? Entonces tenemos count de qué. Por ejemplo, vamos a hacer de Customer ID. Entonces, Customer ID, de la tabla Customers, ahí buscamos el ID del Customers. En este caso, Customers, aquí está. Customer ID. ¿Está? Es importante contar los clientes de la tabla cliente, porque si contamos los clientes de la tabla órdenes, se van a repetir. O sea, tendríamos que contar los distintos. ¿Entienden? Porque ese cliente puede tener muchas órdenes. Bien, Enter, y ya tenemos la cantidad de clientes. Entonces, voy a agregar una tarjeta, voy a poner la medida clientes y decimos que tenemos 91 clientes. ¿Está? Entonces, voy a agregar otra tarjeta
Y aquí voy a agregar, por ejemplo, el importe. ¿Está? Vean que estoy seleccionando abril 1997. Ustedes pueden borrar estos filtros, ¿está? Para tener la información. Ok. Algo importante. Ahora vamos a hacer un gráfico, por ejemplo, de un ranking. Si quiero saber el importe de las ventas. Nosotros podemos agarrar un gráfico de barra o podemos reutilizar lo que llamamos los objetos que vamos haciendo. Es decir, por ejemplo, la tarjeta de importe, botón derecho, copiar, copiar objeto visual, ¿no? Control V corta y me pega el objeto. ¿Está? Y aquí voy a agarrar, voy agarrando la tarjeta, y esta tarjeta, que está marcada como tarjeta, la voy a poner como una barra. Gráfico de barra apilada. ¿Está bien? Y lo que voy a hacer acá es company name, la voy a agregar aquí como dije, como leyenda y como eje. ¿Está? Entonces nosotros vamos a tener el ranking de clientes. En este tipo de gráficos, por ejemplo, podemos agregarle en el formato, etiqueta de datos para tener el valor de los datos. ¿Está? Lo que sería la leyenda, nuevamente podemos agregar, ponerla en la parte de abajo del centro, así no molesta en la vista, ¿está bien? Podemos hacer un gráfico, vamos a hacer un gráfico de torta, donde vamos a tener, por ejemplo, el importe, ¿está? Y por producto. Ahí tenemos. ¿Está? Bien. Y por último, ahí ya tenemos otro tipo de análisis. Vamos a agregar una nueva hoja que va a ser detalle. ¿Está bien? Y esta hoja de detalle, como les decía, vamos a agregar una tabla como objeto. ¿Ah? Voy a agregarla en todo el informe. Y lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Básicamente, como les decía, yo quiero acá tener el detalle. ¿Qué quiere decir? Pues voy a agregar los siguientes campos. Por ejemplo, el número de order ID, ¿tá? Quiero saber el nombre del cliente, ¿tá? ¿Qué país es? Vamos a ver qué productos me compró. Voy a saber la cantidad, el precio unitario y voy a agregar el campo importe. Vieron cómo me agregó todos los campos aquí. Entonces, ¿por qué es interesante agregar este tipo de tablas en nuestros informes? Básicamente porque si nosotros estamos en el panel principal y vemos algún número extraño que nos llama la atención, por ejemplo, que Argentina vende más que Estados Unidos, o algo como que puede pasar, o sea, los tableros de control muchas veces generan esto, ¿no? O sea, vemos números que decís, no puede ser, hay un error. Y sí, hay errores. Los que cargan los datos son personas y se equivocan. Entonces, los paneles de control nos van a servir para también estar constantemente controlando que la información que esté cargada sea correcta. ¿Está bien? Entonces, si vemos algo extraño, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Y yo selecciono Argentina en el gráfico, entonces yo veo que hay 6 órdenes, que hay por 1.80 millones, que si yo voy dentro de lo que sería Argentina, veo quiénes son los clientes, qué productos me compran, ¿está? Y yo selecciono en mi tablita aquí y busco en este caso, Argentina, por ejemplo, la voy a ordenar, aquí está, voy a seleccionar, voy a ver cuáles son nuestros, o sea, operaciones, cada uno de los tickets que tiene Argentina, ¿está?
qué cantidad, qué precio unitario y qué importe. Si nosotros vemos algo extraño aquí, vamos a finalizar, o sea, vamos a detectar dónde está el error y poder corregirlo en los sistemas para que cuando se actualice el reporte tengamos la información correcta. ¿Está bien? Una vez que nosotros terminamos de hacer nuestro tablero, nuestro reporte, vamos a ir a ver y voy a quitar lo de la línea cuadriculada, lo de ajustar cuadrícula y voy a poner bloquear objetos. ¿Está? Automáticamente todos los objetos van a estar bloqueados, ¿está bien? Y esto nos va a permitir, ¿está?, no mover los objetos cuando estamos analizando, básicamente. Entonces vamos a poder filtrar la información, podemos ver los distintos meses, ¿está bien? Los distintos países, cómo se comportan, etcétera, con la información actualizada. ¿Por qué? Porque al otro día, cuando yo vuelvo a mi reporte, a mi informe, voy a ir a inicio, simplemente voy a dar a actualizar y automáticamente Power BI va a conectarse al origen con las credenciales que ya me logué, es decir, no tengo que poner de vuelta las credenciales, y automáticamente va a actualizar la información hasta ese momento, porque me estoy conectando a la base de datos. ¿Está bien? Entonces, esta es la forma de que uno automatice, ¿no?, un reporte, un informe con Power BI. Bueno, espero que les haya servido, espero que les guste esta herramienta, sepan, como les decía en otros videos, es una de las herramientas líderes, hoy las organizaciones todas necesitan que sus usuarios, sus analistas, sepan utilizarla, ya sea para navegar, pero también para poder desarrollar, ¿no?, sus aplicaciones. Hoy los datos, como he mencionado, o sea, es el activo más importante de todas las organizaciones, toda decisión tiene que estar basada en datos. Entonces, este tipo de herramientas realmente van a ser muy útil a la hora de trabajar. Muchísimas gracias, que anden muy bien y quedo atento a cualquier consulta